del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra sesión anterior hablábamos sobre la persona del predicador. Ahora vamos a hablar de el tema, o vamos a empezar a hablar sobre los temas. Propiamente el título es Temas y propósitos dentro de la predicación, y la parte que corresponde al día de hoy es predicación propiamente dicha. Como tantas palabras, también la palabra predicación tiene un sentido estricto y tiene un sentido amplio. El sentido estricto es lo que llamamos predicación propiamente dicha. El sentido amplio es el que vamos a comentar en nuestra siguiente sesión y cobija muchas otras cosas. Para que nos hagamos una idea, el ejemplo típico de una predicación propiamente dicha es una charla que se da en un retiro espiritual, o el consejo que un confesor da dentro del sacramento de la confesión, esa también es predicación. O también una homilía, por supuesto, es predicación propiamente dicha. La catequesis que se ofrece en una parroquia es predicación propiamente dicha. Pero hay muchas otras cosas que son manifestación del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del esplendor de Dios. Entonces, si usted recorre algunos lugares, ve una iglesia magnífica, la arquitectura en un cierto sentido es predicación, porque hace presencia visible de aquí hay creyentes, aquí Dios es importante, pero esa es predicación indirecta. O sea que otra manera de hablar de esto es predicación directa y predicación indirecta. La que nos interesa el día de hoy es la predicación directa, la que aquí llamamos PPD, es decir, predicación propiamente dicha. Lo que vamos a desarrollar con el favor de Dios va en tres partes. Primero, que tiene un pequeño resumen en la zona izquierda de nuestro tablero, son las características. Lo segundo, vamos a hablar de cómo esta predicación acompaña la vida del cristiano y luego cómo acompaña la vida de la iglesia. Otro modo de ver la predicación propiamente dicha es: ¿qué esperaría yo que un buen predicador estuviera capacitado para dar? ¿En qué momento se puede decir que una persona está capacitada para ser un predicador católico? La respuesta que este servidor de ustedes tiene para esa pregunta es exactamente lo que ustedes ven en el tablero. Es decir, un predicador católico debidamente formado debería tener la capacidad de moverse con cierta facilidad dentro de este conjunto, dentro de todo esto que estamos presentando aquí. Pues singularmente lo que corresponde a acompañar la vida del cristiano y acompañar la vida de la iglesia. O sea que yo aprecio mucho este cuadro y espero que ustedes también, porque este es un programa de formación. Yo creo que ninguno de nosotros está completamente formado, pero cuando uno mira este cuadro uno se va dando cuenta de temas que le hacen falta, en los que quizás no ha pensado, temas que tal vez son de mucha importancia, pero uno no los había tenido en cuenta. Entonces, esto para mí también es un programa de formación, esto también para mí es como un itinerario de crecimiento para cada uno de nosotros. La primera sección es las características. ¿Qué es lo propio de la predicación propiamente dicha? De esto he tenido que, reflexionar, me he visto obligado a reflexionar, pues entre otras cosas porque mi comunidad se llama la Orden de Predicadores. Y dentro de nosotros, como dominicos, como orden de predicadores, pues esta clase de discusiones surgen siempre. Y yo recuerdo que hace muchos años yo vengo oyendo aquello de que tal cosa también es predicación, eso también es predicación. Si un sacerdote está dando, por ejemplo, una clase de trigonometría, pues eso también es predicación. Pues es predicación indirecta, es decir, si es una persona que está capacitada y si de algún modo conecta eso con el bien de los estudiantes, con el bien de la sociedad y con un esquema sapiencial suficientemente amplio,
Hasta puede ser predicación, aquello de explicar que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es siempre igual a 1, cosas de esas identidades trigonométricas. Sí, eso puede llegar a ser predicación, pero uno se da cuenta que es en un sentido lejano. Entonces viene la pregunta, ¿en qué momento la predicación se vuelve algo explícito, algo directo? Y la respuesta aparece, creo yo, en estas palabras fundamentales que están aquí. Estas palabras yo les invito a que ustedes las tomen muy en cuenta, cada una de ellas, porque estas son también las palabras que ayudan a identificar cuáles son las líneas fundamentales de un autor. Si usted toma un libro, supuestamente un libro de un autor católico, y pasa páginas, y no aparecen estas palabras, o la mayoría de estas palabras, es tiempo de preocuparse. Quizás es un buen escritor, quizás es una persona muy buena en su narración o en su exposición, pero quizás no es un predicador católico. Es decir, que la predicación propiamente dicha no es solamente uno de los esfuerzos de la iglesia, sino que es algo que si no lo hace la iglesia, no lo hace nadie. Porque arte, arquitectura, ciencia, filosofía, promoción humana, justicia social, son cosas que de alguna manera aparecen en todas las civilizaciones y en todo esquema de convivencia humana. Es evidente que todo gobierno tiene que preocuparse tarde o temprano por la justicia social. Todo gobierno tendrá que preocuparse tarde o temprano porque la gente tenga un esquema decente de salud, porque tenga una vida artística, una vida cultural. Es decir, que si nosotros los cristianos desaparecemos, la pregunta es, ¿qué desaparecería del mundo? Y la respuesta es esto que está aquí. Por eso considero que este esquema es tan importante. Se puede decir de otras maneras, no quiero yo que sacralicen esas palabras o esas frases que están sugeridas ahí, pero la esencia de lo que está aquí es exactamente lo que la iglesia y solo la iglesia, los cristianos y solo los cristianos estamos dispuestos a darle al mundo. Lo demás lo pueden reemplazar otras personas, lo demás lo pueden ofrecer otros modos de pensamiento, otras posturas filosóficas o lo que sea, pero nosotros tenemos algo que es único, y eso único es esto que aparece aquí. Fundamentalmente, ¿qué? ¿Qué es lo que aparece? En primer lugar, la persona de Jesucristo, la presentación de Jesucristo. Me encanta, me fascina un discurso del Papa Pablo VI en una de las asambleas más grandes que haya visto el mundo. Cuando el Papa Pablo VI visitó Filipinas, en una de las Eucaristías, no sé si fueron varias, en una de las Eucaristías se reúne una multitud de millones y millones de personas, y en esa predicación, dice el Papa Pablo VI, la iglesia habla de Cristo, yo hablo de Cristo, yo nunca me cansaría de Él. Entonces, la persona de Cristo, pero claro, hay muchos que pueden hablar de Cristo incluso para blasfemar de Él. Entonces, ¿qué es la característica en la predicación propiamente dicha? Que Cristo se presenta como el cuestionamiento más profundo, la pregunta más profunda al ser humano, a la historia humana, a las instituciones humanas. Cristo como el gran desafío y al mismo tiempo Cristo como la respuesta más profunda. Lo propio de la predicación propiamente dicha es que Jesucristo aparece como pregunta hondísima, profundísima y al mismo tiempo como respuesta plena. Puede parecer como una contradicción esto, porque estamos diciendo que es al mismo tiempo pregunta y respuesta. Además, quizás algunos de ustedes que sé que tienen compromisos dentro de sus comunidades, en sus parroquias, quizás algunos de ustedes están acostumbrados más bien a hablar de Cristo como respuesta, ¿no? Cristo es la respuesta. Si tienes problemas, Cristo es la respuesta. Si tienes dudas, Cristo es la respuesta. Cuidado, porque eso todavía no tiene plenitud de sentido si Cristo no es primero pregunta. Cristo como pregunta es aquel que desestabiliza, que cuestiona, que agrieta mucho de lo que nos parece natural simplemente por lo que hemos repetido, porque lo hemos repetido muchas veces. Entonces, la predicación propiamente dicha tiene una dimensión de denuncia y una dimensión de anuncio. La denuncia aparece como cuestionamiento muy profundo.
¿De qué manera Cristo se convierte en cuestionamiento profundo? Pues a ver, si en Cristo se manifiesta el amor de Dios Padre para todo ser humano por el solo hecho de ser humano, eso quiere decir que hay una dignidad infinita, inalienable en cada ser humano. Esto, de esta manera, no lo había dicho ni lo propone nadie. Ni siquiera el judaísmo, ni siquiera. Muchos judíos consideran que cobrar un impuesto de usura o cobrar un interés, de usura es un grave pecado si se lo aplicas a otro judío. Pero si se lo aplicas a un no judío, es la victoria de Dios sobre los paganos. Entonces, ni siquiera en el judaísmo está tan claro esto. Eso de que cada ser humano es destinatario de un amor infinito, transformante, deificante, eterno, irrevocable. Ese mensaje cuestiona y revienta toda estructura humana. Ese es el mensaje que revienta la esclavitud. Ese es el mensaje que revienta toda retórica sobre el aborto. No se puede admitir el aborto una vez que admites que el amor de Dios manifiesto en Cristo es para todo ser humano. No hay manera. Y todos los sofismas que diga la gente, que son tan frecuentes, a mí me encanta cuando desarman esos sofismas, ¿no? Estamos luchando por los derechos de las mujeres tienen derecho a abortar. Perdón, ¿y las mujeres abortadas? De inmediato queda claro que Cristo es el cuestionamiento profundísimo. Además, Cristo no solamente muestra el amor infinito, indeclinable, irreversible de Dios para todo ser humano, sino que Cristo muestra cómo ese amor pasa por las zonas, por las dimensiones más escandalosas, más dolorosas, más incomprensibles. Es decir, que Cristo ilumina no solo aquello de nuestra vida que nosotros podemos planificar, comprender, organizar, sino que Cristo es Señor también de la zona de penumbra, de la zona de tragedia, de la zona del dolor que nos enloquece. Y esto, que es lo que sucede exactamente en la cruz de Cristo, es muy importante, pero mucho, porque eso indica que hay un sentido para todo sufrimiento humano. Entonces, ni la lógica eficientista me puede volver idólatra de los bienes de este mundo, ni la pérdida de esos bienes me da permiso a enloquecerme o me da permiso a renunciar al mensaje del Señor. Esto que estoy tratando de decir lo voy a repetir con otras palabras porque es clave y muchos predicadores no lo practican. La idea es que Cristo ilumina tanto lo racional como lo absurdo de la existencia humana. Cristo ilumina lo racional al preguntarnos cómo en un planeta tan rico hay hambre, cómo en un planeta tan rico hay injusticia, cómo en un planeta tan rico hay infelicidad. Eso es la iluminación de Cristo sobre la zona racional. Pero el ser humano no es solo racionalidad. En el ser humano también hay el absurdo, hay el dolor, hay el paroxismo, hay la tragedia. Bueno, pues eso también está en Cristo. Cristo también ilumina la tragedia, la ilumina con su luz. Eso significa que en este mensaje de Cristo, que cobija lo racional y luminoso, y también lo irracional e inexplicable, no hay espacio para ninguno más. Por eso toda predicación propiamente dicha, como lo afirma Dominus Iesus, el famoso documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, promulgado en tiempos en que el cardenal Ratzinger dirigía ese dicasterio. Como lo dice el documento Dominus Iesus, Cristo es absolutamente único e incomparable, porque solamente en Cristo se puede iluminar todo lo racional del ser humano y todo lo trágico de la existencia humana. No se les olvide la parte trágica. La parte trágica es muy importante, porque cuando llega la parte trágica, lo único que hace la gente es poner música clásica y hacer un minuto de silencio. Eso es lo único que tiene el mundo. Entonces, ¿cuándo se inventaron lo del minuto de silencio? Cuando ya no había una comunión de fe en Inglaterra. Entonces, no teniendo
algo que les uniera, pero puestos ante un dolor espantoso, ¿qué dijeron? Levantémonos y hagamos un minuto de silencio, como quien dice, estamos marcando el nivel de dolor que estamos sintiendo, y el que quiera orar, que ore. Para nosotros los cristianos no existen los minutos de silencio, existen los minutos de oración, y existe el minuto de Dios. Entonces, para nosotros los cristianos, hay un Cristo que ilumina todo lo racional y cuestiona así nuestro egoísmo, y hay un Cristo que ilumina todo lo trágico y cuestiona así nuestros afanes de escapismo y de huida. Esto hace que Cristo sea absolutamente único, y nadie debe ponerse a predicar si no tiene esta convicción. ¿Quiere decir eso que por el hecho de que nosotros afirmemos a Cristo como único, pretendemos aplastar a todos los demás, imponernos sobre todos los demás? Es verdad que algunos cristianos han tomado actitudes de esa clase, actitudes imperialistas, actitudes colonizadoras, irrespetuosas de otras culturas o de otras personas. Eso ha sucedido. Pero si nosotros somos fieles al mensaje original, nos damos cuenta que uno debe anunciar a Cristo como Cristo y con Cristo. Esa es una pequeña afirmación, una pequeña frase que le doy bastante importancia. No se puede anunciar a Cristo sino con Cristo. Lo cual quiere decir que si Cristo es espejo de mansedumbre, de humildad, de servicio, de misericordia, cuanto más convencido esté yo de la persona de Cristo, más mi evangelización tiene que ser humildad, servicio, misericordia. En esto hay algunas predicaciones preciosas del Papa Francisco, como él manifiesta que esa es la tarea fundamental de la Iglesia, y así es como tiene que evangelizar, en contra de todas las pretensiones propiamente mundanas que son las que caracterizan a los imperialismos. Entonces, la primera característica de la predicación propiamente dicha es la centralidad de Cristo. Cristo como aquel que cuestiona todo, pero a la vez como aquel que ilumina todo. Segundo elemento, la predicación propiamente dicha se apoya en la necesidad de la gracia. Es decir, reconoce y hace visible la necesidad de la gracia. ¿Qué quiere decir esta expresión necesidad de la gracia? Quiere decir que, como afirma el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Quiere decir que nuestros esfuerzos, ideas, esquemas, planes, software para proyectos, todo eso puede tener mucho sentido. Todo eso puede tener mucho sentido. Pero finalmente, lo que bloquea los mejores planes no es la inteligencia de los ingenieros de sistemas que diseñaron el software. Lo que bloquea los mejores planes no es que le falte lógica a los cronogramas o a los organigramas. Lo que bloquea los mejores planes es que hay corazones que no tienen ganas de hacer las cosas bien, porque haciendo las cosas bien ganan menos, o porque haciendo las cosas bien no logran realizar sus pretensiones de poder o de placer o sus ventajas. Es decir, que es ahí en el corazón humano, es ahí donde se echa a perder el plan. ¿Y eso qué quiere decir? Que, como afirma Dios por boca del profeta Jeremías, nada hay más enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Cuando uno llega a esa convicción, cuando uno tiene esa convicción, uno se da cuenta que lo único que puede marcar un verdadero antes y después en las personas, en las parejas, en las familias, en los países, es una palabra que se llama conversión. Y esa palabra que se llama conversión es la que explica la necesidad de la gracia. Es decir, lo que mi vida necesita en primer lugar no son simplemente recomendaciones, normas, estrategias, planes, consignas, propósitos. Lo que necesita mi corazón es una invasión de un amor transformante, porque el problema está adentro. Y se necesitó todo ese recorrido, muchas veces dramático, muchas veces doloroso, del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento se necesitó solamente para esto. Dice de una manera muy bella San Agustín que la ley se dio
para que reconociéramos que necesitábamos la gracia. Es decir, la iluminación que me da la ley de Moisés, al mostrarme lo que es bueno y lo que es malo, es algo precioso. Pero toda la iluminación que me da la ley no cambia el problema de fondo. El problema de fondo, por favor, para quienes están tomando sus apuntes aquí, el problema de fondo se llama el corazón. El problema de fondo es que podemos tener los mejores gobiernos, pero los mejores gobiernos fracasan si no tenemos los mejores gobernantes. Podemos tener los mejores planes, pero los mejores planes fracasan si tenemos jefes egoístas, torpes, miopes, que están mirando únicamente por lo suyo. Entonces el problema está siempre en el corazón. Eso es predicación propiamente dicha, la convicción de que solamente si el corazón humano es transformado, solamente así puede llegar una nueva humanidad. Como eso tiene que venir de fuera, y como tiene que venir como un regalo, por eso se llama gracia. Acuérdate que la palabra gracia está emparentada con regalo, ¿no? En griego se dice charis y regalo se dice charisma. Entonces la gracia es lo que viene como un regalo. Y ese regalo, ahora viene el tercer punto, esa gracia tiene nombre. Esa gracia tiene nombre. Esa gracia tiene que acontecer en mí. Nos enseña Santo Tomás de Aquino. La gracia que acontece en mí, según Santo Tomás, se llama gracia creada. Creada porque empieza a existir en una hora, en un día, en un lugar. Me parece tan hermoso eso. En una hora, en un lugar. ¿Y esa hora y ese lugar cuál es? Usted estaba haciendo un retiro espiritual y de pronto caminaba por un jardín, levantó sus ojos al cielo y dijo: he hecho tantas cosas mal, pero Dios no ha dejado de amarme. Y usted rompe a llorar y usted dice: Dios es grande, Dios es piadoso, Dios me está dando una oportunidad. Eso sucedió en ese jardín, en esa hora, en ese lugar. Por eso Santo Tomás dice, eso se llama gracia creada, porque pasa ahí, tiene fecha, tiene coordenadas geográficas. Pero luego el mismo Santo Tomás nos enseña que la gracia creada acontece en nosotros porque nos visita la gracia increada, es decir, la gracia eterna. Y gracia increada o gracia eterna es otro nombre que tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, que es eterno como el Padre y eterno como el Hijo, cuando llega a tu vida, cuando roza tu vida, cuando el Espíritu toca tu vida, en ese momento acontece en ti una gracia creada. El que es eterno visita el tiempo y en su visita al tiempo produce un efecto perdurable que se llama gracia creada. Entonces, la gracia tiene su fuente en el Espíritu Santo. ¿Y por qué ese Espíritu Santo llega a nosotros? ¿En razón de qué? Sabiendo que no lo merecemos, sabiendo que somos ingratos, sabiendo que somos resistentes y sabiendo que muchas veces nos burlamos o despreciamos las cosas de Dios. ¿Por qué el Espíritu viene a nosotros? Habiendo una desproporción que solo puede llamarse incalculable, infinita, entre el Espíritu y nosotros. ¿Por qué viene a nosotros? La única razón, y esto a mí me parece conmovedor, la única razón por que el Espíritu Santo viene a nosotros es porque Jesús se lo pide al Padre. Es la súplica de Jesús al Padre. Es el valor infinito de su sacrificio de amor y obediencia lo que ha ganado para nosotros el Espíritu. Por eso viene el Espíritu a nosotros. Entonces, muriendo en la cruz, el Señor Jesucristo ha querido ser, ha aceptado ser, ha escogido ser la ventana única por la que nosotros vemos a Papá Dios y la ventana única por la que Dios nos ve a nosotros. Dios no tiene otra manera, no tiene otros ojos para vernos a nosotros, no tiene otros ojos sino los ojos del crucificado. Entonces, como Papá Dios nos mira a través del lente de la cruz, entonces ve nuestras llagas unidas a las llagas de su Hijo. Como dice hermosamente un prefacio de la Santa Misa, ama en nosotros lo que ama en Él. Por eso se hace posible la donación de la gracia del Espíritu Santo. Solamente por eso. Y por eso nos dice el evangelista San Juan, todavía no se había dado el Espíritu, porque Cristo no había sido glorificado. Solamente cuando Él acepta convertirse en la ventana a través de la cual Dios nos mira,
Ventana también a través de la cual nosotros vemos a Dios, según aquello de San Juan, ¿no? Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solo cuando Cristo acepta ser esa ventana, entonces es posible que llegue el Espíritu Santo a nosotros. Hay una frase que para mí es la frase más bella de la Biblia. Durante más de 40 años mi frase favorita de la Biblia era Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Mi nueva frase favorita, que creo que me acompañará otros 40 años, si Dios me los concede, está en el capítulo 17 de San Juan. Ustedes buscarán el versículo. Dice nuestro Señor Jesucristo, orando a Papá Dios: quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí, antes de que el mundo existiera. Esa es esta súplica. Como la súplica de Cristo no puede ser desoída, como la súplica de Cristo no puede caer en el vacío, como es súplica eficiente, entonces la súplica de Cristo produce el don del Espíritu. Y ese don del Espíritu, el regalo del Espíritu que llega a nosotros, ese es el que nos da la gracia que estábamos necesitando, porque nuestros corazones estaban podridos. Es tan dramático lo que dice el profeta. Todos nosotros éramos como un paño inmundo, dice. Todos nosotros éramos como un paño inmundo. Pero Dios se compadeció. Esa compasión infinita de Dios manifiesta en la cruz y en la efusión del Espíritu es la que nos ha transformado. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa que cada uno de los transformados es un amado, es un renovado, es un bendecido, es un nuevo ungido. Porque lo más sorprendente del Nuevo Testamento, si uno fuera realmente contemplativo, lo que pasa es que no somos contemplativos, pero si uno fuera contemplativo, uno quedaría marcado por un asombro infinito al constatar este detalle que les voy a decir. Es que el mismo Espíritu que unge a Cristo es el mismo Espíritu que nos unge a nosotros. Es que Dios no tiene dos Espíritus Santos. Por eso también dice Cristo en el Evangelio según San Juan: el que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque es que las obras que Cristo hacía, las hacía en cuanto ungido. Y como resulta que la unción que usted ha recibido y que yo he recibido es la misma unción de Cristo, entonces por eso no hay límite realmente en lo que puede suceder en la vida de un cristiano. Y por eso ustedes no deben extrañarse, pues hay que ser sanamente escépticos, no hay que ser crédulos, pero uno no debe extrañarse de que se cuenten cosas realmente fantásticas de los santos. Yo no tengo dificultad en creer, por ejemplo, en la bilocación de San Martín de Porres. Yo no tengo ningún problema en creer en la manera como el Padre Pío leía las vidas. Eso es perfectamente posible, está dentro de los prodigios del Espíritu Santo. ¿Por qué va uno a dudar de eso? Yo no tengo la menor duda de eso. Y me parece que cometen un gravísimo error los que tratan de ser mezquinos con Dios y disminuirle sus milagros para ver si le alcanzamos a quitar unos 4 o 5 milagros al Evangelio, a ver si así se vende mejor. Eso es ser demasiado ruin, es ser demasiado mezquino. Entonces, cada uno de los que ha recibido el Espíritu es un amado, es un bendecido, es un ungido con la misma unción de Cristo. Eso significa que cada uno de los que recibe ese Espíritu se convierte como en una especie de nota nueva dentro de una única melodía que es la canción de Dios. Cada uno de nosotros se vuelve parte de esa canción de Dios. Y esa canción no está hecha de una sola nota, está hecha de una sinfonía, y esa sinfonía es la iglesia. Entonces, el sujeto amado, pues cada uno de nosotros ha sido amado, pero el sujeto amado es la iglesia. Así lo presenta claramente el Apocalipsis. La novia no se llama Rosalba, ni Juliana, ni Andrea. La novia se llama iglesia, la novia de Cristo, la que se casa con Cristo. Entonces la amada, es decir, la coinonía de los amados, la comunión y comunidad de los amados, es la que es verdaderamente depositaria del regalo infinito del amor de Dios. Y en esa coinonía de los amados, que es la iglesia, es donde el universo entero se recapitula para volver a través de Cristo al Padre. Este es el tipo de cosas que nos estamos preparando para ver. Aquellos de nosotros, así lo esperamos, que por misericordia del Señor podamos ir al cielo, lo que esperamos ver es eso. Lo que esperamos ver es la coinonía de los amados, es decir, la iglesia misma, que se entrega a Cristo y en ella entrega el universo, y el universo, así recibido en Cristo, se convierte en ofrenda de amor al Padre.
Bueno, la predicación propiamente dicha maneja este lenguaje. Este es el lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted toma un libro, cómprelo donde lo compre, supuestamente cristiano, supuestamente católico. Si usted toma un libro y ve que pasan páginas, y no se habla de conversión, necesidad de la gracia, valor de la cruz, valor de la sangre del Señor, eficacia de su sacrificio, lugar único de la iglesia, Cristo como único. Si estas frases no van apareciendo, tienes que empezar a dudar de que ese autor sea católico. Pero es que es un sacerdote. Bueno, pero es que un sacerdote también puede hacer una colección de chistes, o también puede hacer apuestas en el hipódromo. Un sacerdote puede escribir un libro que se llame Mis apuestas en el hipódromo. El hecho de que sea sacerdote no quiere decir que todo lo que haga un sacerdote es teología católica. Entonces ustedes revisen esto, porque hay muchas obras que son de muy fácil lectura y pasan por espiritualidad y empiezan a hablar de cosas como la iluminación, y es tan importante la iluminación, y tú vas a tener una transformación y llega el momento en el que tú vas a ser un ser nuevo y tú vas a descubrir que hay una verdad única, y uno sigue leyendo cada vez con mayor prisa y nada que aparece cruz, sangre, Espíritu Santo, gracia, Eucaristía, sacramentos, iglesia. Si eso no aparece, eso no es predicación cristiana. A lo sumo será predicación indirecta. Pero lo que suele suceder es que cuando un autor se presenta como vocero del mensaje cristiano y no está dando el mensaje cristiano, eso no es predicación indirecta, es simplemente engaño, trampa y veneno. Tengan mucho cuidado porque hay demasiadas de estas mentiras en nuestro tiempo. Bueno, esas son las características. Hasta ahí vamos con las características de la predicación propiamente dicha. Si esto le queda a uno claro, de aquí uno saca varias cosas. Primero, ¿qué tanto he conocido y amado este misterio? Segundo, esto me sirve de criterio para ver si una película, si el sacerdote de mi parroquia, si el libro que compré, eso sirve para eso. Entre paréntesis, si ustedes notan que el cura de su parroquia o el padre de la comunidad en la que ustedes están no habla de estas cosas, antes de denunciarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe, por favor, oremos mucho. Yo le creo al poder de la oración, hay que orar mucho. Yo no estoy llamando aquí a crear escándalos o divisiones, estoy llamando a que haya diálogo y a que haya oración. Pero si ustedes ven que sus sacerdotes no hablan de estas cosas, realmente tenemos que dolernos, porque quiere decir que estamos lejos de lo que hay que decir. Teniendo esto claro, que es lo característico de la predicación propiamente dicha, entonces pasemos a la predicación como acompañamiento de la vida del cristiano, y luego miraremos la predicación, la PPD, como acompañamiento de la vida de la iglesia. Una vez que un cristiano realmente ha recibido este mensaje, lo ha asimilado, lo ha agradecido, seguramente lo ha llorado, ¿no? Seguramente lo ha llorado. Si uno vive estas cosas y uno no se emociona, probablemente es porque no ha entendido nada. No ha entendido nada. Yo no digo que todo el mundo tenga que vivir entre lágrimas y pañuelos, pero sí digo que si uno no se ha conmovido hasta lo más profundo de su ser con esto, quizás no ha entendido nada. Y es bueno que se pregunte si realmente usted es de Cristo. Es bueno que se lo pregunte. Bueno, sobre esa base, usted quiere predicar, usted quiere servir. Entonces, ¿cómo se ofrece esa predicación? Aquí lo presentamos en dos vertientes, lo de la vida del cristiano y lo de la vida de la iglesia. Obviamente no son completamente separados. ¿Cómo se le predica a un cristiano? A un cristiano se le predica haciendo un camino. Toda predicación es un camino. Acuérdate de Maús, Lucas capítulo 24. Toda predicación es siempre un camino. Y cada conversación que tú tienes con una persona a la que amas en Cristo es siempre un paso dentro de un camino. Eso quiere decir que un buen párroco, que Dios nos conceda a muchos, ¿qué es lo que hace un buen párroco? Un buen párroco tiene que mirar cada homilía como un paso más dentro del pastoreo a esa comunidad. Un buen confesor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mirar cada confesión, cada proceso de acompañamiento en la confesión, tiene que mirarlo precisamente como parte de un camino. El camino de la vida cristiana, ¿quién se ha planteado eso del camino de la vida cristiana? Pues muchísima gente. Todos los santos, todos los grandes santos se han planteado eso, porque han buscado, ¿qué sucede cuando alguien se abre al mensaje del amor de Dios?
Y lo que ustedes tienen aquí, en esta parte de cómo se acompaña la vida del cristiano, es el esquema básico del camino. El camino tiene 3 fases. Ustedes van a encontrar el número 3 en muchos autores espirituales. Entonces van a encontrar que un padre muy místico, muy metafísico, muy estudioso, llamado Reginaldo Garrigou Lagrange, escribió un libro grueso que se llama Las 3 edades de la vida interior. 3. Usted se va a encontrar que en los grandes autores de retiros espirituales hablan de 3 vías. La vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Vía purgativa, que es el comienzo de la vida cristiana, es cuando usted reconoce su pecado, aprende a detestarlo y se desprende de él. Vía iluminativa es cuando usted asimila el contenido de su fe y lo pone en práctica. Vía unitiva es cuando usted entra en esa dimensión que San Pablo describió con estas palabras: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es así como en un resumen. Si usted mira a Catalina de Siena, entonces usted encuentra que también ella describe el itinerario de la vida cristiana, lo describe en 3 etapas. Entonces ella dice que hay como 3 momentos, como el que se está ahogando y se aferra a la cruz. Entonces primero agarra los pies, luego abraza y siente el corazón de Cristo. Y ella, de un modo místico, esponsal, describe la unión con Cristo como un beso en la boca. Entonces en la boca está esa unión última con Jesús. O sea que el número 3 es muy importante. Aquí también tenemos un esquema en 3. Las 3 palabras claves son querigma, catequesis y mística dentro de este esquema. Pero hay otras palabras que he dicho acá. Un buen predicador, ya vimos sobre qué base, ¿no? Un buen predicador es una persona que tiene claro este esquema y que tiene, llamémoslo así, discurso para dirigirse a aquellos que están en esta fase, en la 1, en la 2 o en la 3. Repito, las 3 palabras claves: querigma, catequesis y mística. Pero esas las acompañamos de otras. Bueno, ustedes se dan cuenta que antes de querigma aparece una fase 0. La fase 0 se llama la de los preámbulos de la fe, o también se llama la de la apologética. La palabra apologética se refiere a la defensa, ¿no? La defensa de la fe. No es propiamente parte de la predicación propiamente dicha, pero los preámbulos de la fe suelen ser necesarios. En una época como la nuestra, en la que tantas personas están tristemente enceguecidas por el cientificismo, por ejemplo, uno gasta muchísimo tiempo, pero mucho. Muchos estudiantes universitarios han sido violentamente maltratados y sus ojos han quedado enceguecidos porque les han predicado el cientificismo. El cientificismo es la idea de que el único instrumento para alcanzar la verdad es la ciencia. Eso se llama cientificismo. El racionalismo es otra corriente de pensamiento que hace muchísimo daño, pero mucho. Porque el racionalismo quiere decir que no es verdad lo que yo no entienda. Y por supuesto la vida está llena de muchísimos misterios. Entonces, Cristo está en la Eucaristía. No, yo no entiendo eso, luego no sucede. Ese es el racionalismo. Es pretender medir el mundo entero con el tamaño de la cabeza de uno. Ese es el racionalismo. El materialismo, el hedonismo hace mucho daño. Los múltiples vicios en los que viven tantas personas. En estos días, por ejemplo, hablaba con una persona y bueno, pues bastante dramática la cosa. Me decía, en su confesión me decía que durante una época ya estaba saliendo de eso, creo que ya salió, no sé. Mucho alcohol, mucho alcohol. Y le pregunto, ¿qué es mucho alcohol? Unas 5 veces a la semana. Una persona que está en ese nivel de vicio, por supuesto, mira con asco, con repulsión y con miedo cualquier cosa que pueda sacarlo, que pretenda sacarlo de su estado de postración moral. Entonces, ¿por qué ponemos aquí ese nivel 0? Porque los niveles propios son estos 3, ¿no? Querigma, catequesis y mística. Pero ¿por qué hay que poner un nivel 0? El nivel 0 no es avanzar, es lo que en algunas partes de Colombia llaman desbrozar.
limpiar el terreno. Entonces, cuando uno habla con un joven, me estoy pensando por ejemplo en un buen amigo que tengo, me acuerdo la primera vez que conversamos, este hombre venía con 2 armas, como 2 guantes de boxeo, a pelear conmigo. Un guante se llamaba Arthur Schopenhauer y el otro guante se llamaba Federico Nietzsche. Como quien dice, cura desgraciado, aquí vengo. Armado de Schopenhauer y Nietzsche. Y las 2 o 3 primeras conversaciones que tuvimos con él fue ¿para qué? Para que se quitara los guantes. Para que se diera cuenta quién era Schopenhauer, qué era lo que quería Schopenhauer, por qué él escribió lo que escribió, en dónde acabó Nietzsche, quién ha aplicado Nietzsche, de qué manera. ¿Eso es evangelización? Hombre, propiamente no. Eso se llama preámbulos. Los preámbulos de la fe, la persona está en esas. Otro ejemplo que a veces cuento es el de uno que fue profesor de mi hermano menor, el cual se manifestaba ateo, y yo tuve unas largas conversaciones con él, pienso que tal vez fue tiempo perdido, solo Dios lo sabe, unas largas conversaciones y el hombre como que no se movió un milímetro. Luego me explicó mi hermano lo que ha debido explicarme desde el principio. Este señor daba unos talleres bárbaros de sexología, y en sus talleres, obviamente, él tenía que fiarse de unos principios completamente ajenos a cualquier cosa que dijera la iglesia. Porque más o menos lo primero que él necesita es que las personas tengan una respuesta sexual alta. Eso significa pornografía, masturbación, lo que haya que utilizar con tal de que usted tenga respuesta sexual alta, porque eso le va a mejorar la vida. Él, que no era tonto, se daba cuenta de que eso era completamente contrario a la iglesia, completamente contrario a la existencia de Dios. Ya dijo San Agustín, nadie niega a Dios sino a aquel a quien no le conviene que Dios exista. Entonces, limpiar el terreno, desbrozar el terreno, es eso, quitar toda esa basura. Dese cuenta de que usted, mientras esté encadenado a ese negocio de la pornografía, dese cuenta que usted, mientras esté encadenado a su alcoholismo, dese cuenta que usted, mientras esté encadenado a su adulterio, le queda muy difícil hablar de estos temas, hermano, le queda muy complicado hablar de esto. No porque usted no tenga cabeza para pensar, sino porque su racionalidad está cautiva. Está presa. Por eso se necesitan estos preámbulos. Y en esto hay que prepararse mucho. Mucho. Sobre todo porque cada vez más, o esa es mi impresión, el sistema académico, sobre todo universitario, está diseñado para vacunar a la gente contra la fe, vacunar a la gente contra todo lo que sea religión, contra todo lo que sea iglesia. Entonces, claro, llegan las personas con unos cerebros que destilan pus, toda la porquería que les han metido de materialismo y de racionalismo y de todas estas cosas. Entonces la primera tarea no es venga corramos, la primera tarea es venga le desinfecto ese pie. Eso es preámbulos de la fe. Y esa fase puede tomar mucho tiempo. Un hombre que tuvo esta fase en la época del Papa Benedicto XVI es Atrio de los Gentiles. Con el liderazgo de un cierto cardenal que ha sido cuestionado por otras razones, el cardenal Ravasi se llama él, con el liderazgo del cardenal Ravasi se hicieron varios encuentros en distintos puntos de distintos lugares, de distintas ciudades, tratando de ayudar a esto, a que desaparezcan muchos prejuicios contra la fe. A mí me aterra, por ejemplo, la cara que hace la gente cuando le preguntan a uno, padre, ¿usted qué opina del conflicto entre ciencia y fe? Y yo le digo, ¿cuál conflicto? Entonces se quedan como mirando, este es que no sabe nada, no se entera de qué planeta viene. Pues es que hay un conflicto entre ciencia y fe. ¿Cuál? Explique. Y cuando uno toma a la persona así, porque uno no se debe dejar amedrentar, cuando uno toma a la persona así hasta que casi llore, ¿cuál es el conflicto? Explique. Resulta que la misma persona no tiene claro nada. No tiene claro nada. No, pues es que no había un conflicto, a mí me dijeron que había un conflicto. No hay ningún conflicto, nada. La gente viene con una cantidad de basura. Es basura lo que traen en la cabeza, pero basura. Por eso hay que limpiar tanto de eso. Eso se llama preámbulos de la fe. Luego ya vendrá querigma. Bendito Dios, ya ese es otro lenguaje. ¿El querigma qué es? Mostrar, según el lenguaje de San Agustín, gran experto en este tema, que mi miseria ha sido hallada, aceptada y transformada por la misericordia. Este es el mensaje central del querigma.
No tengo que decir nada más del querigma aquí, porque ustedes se dan cuenta que lo que hice acá, en la parte de las características, fue en la práctica como resumir el querigma. Entonces, ¿el querigma qué es? Es el encuentro entre mi miseria y su misericordia, la misericordia del Señor. ¿Cómo se sabe que la persona ha aceptado ese querigma? Se sabe básicamente porque la persona se rinde. Esa expresión, que es bastante protestante, es muy útil en este caso. Es un rendirse, es un abandonarse, es un entregarse. Es un proclamar: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, eres centro de mi vida. Entonces, ¿cuándo llega el querigma? El querigma empieza cuando se presenta la figura de Cristo, que me ha amado sobre toda medida. Cuando la fase del querigma está concluida, cuando la persona puede proclamar con convicción, con alegría, en medio de la asamblea: Jesucristo es mi Señor. Ese es el querigma. En ese momento la persona se abre a una actitud de obediencia, nos dice San Pablo, palabra antipática para mucha gente hoy. Una actitud de obediencia. ¿Por qué? Hermanito, pero es que ¿qué significa la palabra Señor? La palabra Señor no es decorativa. La palabra Señor implica obediencia. Entonces yo le hago caso a Cristo. Entonces yo someto a Cristo todo lo que yo soy, todo lo que yo he sido y todo lo que seré, todas las áreas de mi vida. Eso es querigma. Entonces el querigma entraña por lo menos la voluntad, porque ya vamos a ver que esto no es cosa de unas horas, ¿no? El querigma entraña algo que no es solamente un instante, algo que cobija todo lo que yo soy. Entonces, mis finanzas, platica, ¿mi bolsillo se ha renovado en Cristo? Tengo que preguntarme eso. La manera como descanso, los planes que hago, los amigos con los que ando, ¿a qué le dedico mis talentos? Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, todos los demás, tenemos sexo, tenemos una sexualidad. Mi sexualidad ha sido renovada frente a Cristo. Cristo es Señor de mi sexualidad. Eso es lo que significa el querigma. Entonces, proclamar a Cristo como Señor es que Él es el que manda, por supuesto con sabiduría, ternura y amor, pero es el que manda en todas las áreas de mi vida. Ese es el querigma. El querigma termina por lo menos cuando la persona proclama de manera consciente que quiere recibir a Cristo como Señor de todas las áreas de su vida. Cuando ya va avanzando la vida, uno se va dando cuenta que hay muchas cosas que no le ha entregado a Cristo. Pero por lo menos el tener una voluntad sincera, pura y generosa de entregarle todo al Señor, porque Él es el Señor y porque Él se lo merece, eso es fruto del querigma. Viene lo siguiente, ¿qué es lo siguiente? Viene esta fase que tiene 4 palabras. Catequesis, mistagogía, ascética y testimonio. ¿Qué es todo eso? Catequesis es formación en mi fe. Eso implica conocer qué es lo que creo, profundizar en lo que creo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que la comunidad creyente era asidua a la enseñanza de los apóstoles. Entonces, catequesis es: me voy a dejar enseñar, tengo que aprender muchas cosas. Luego veremos que esas cosas que tengo que aprender vienen aquí como parte de la vida de la iglesia. Entonces, un buen predicador tiene que ser capaz de manejar preámbulos de la fe, tiene que ser capaz de proclamar el querigma y tiene que ser capaz de hacer buenas catequesis. Obsérvese que la palabra catequesis no necesariamente va ligada a los sacramentos. Esa idea que tenemos en las parroquias católicas de que la catequesis es catequesis presacramental es uno de los grandes desastres, porque entonces la gente, después de que termina su catequesis de confirmación, ya no tiene nada más que aprender hasta que pierda la fe. Eso es un desastre. La catequesis en realidad cobija tantas cosas como las que vamos a ver que aparecen ahí. Entonces, catequesis, ¿qué es mistagogía? Mistagogía es una palabra compuesta, viene del griego y quiere decir algo así como hacer camino con los misterios. La mistagogía es la capacidad de explicar la riqueza del misterio de amor que nos ha salvado y la riqueza de ese misterio celebrado por la comunidad creyente. Entonces, la mistagogía es la que hace
cercano, hace accesible, hace digerible. Me gusta una palabra, hace que se sientan en casa. A mí me da tanta tristeza cuando la gente, por ejemplo, está en la misa o está en un bautismo y no sabe ni cuándo pararse, ni cuándo sentarse, ni qué responder, ni por qué se hizo esto, ni por qué se hizo lo demás allá. Eso es deprimente, y eso muestra el pésimo estado en el que se encuentran tantas comunidades cristianas nuestras. Mistagogía es eso. Mistagogía es hacer camino con el misterio, camino en el misterio. Fundamentalmente tiene que ver con la liturgia y tiene que ver como con una iniciación a una vida en santidad. Eso es lo propio nuestro. Y sobre todo el fruto de una buena mistagogía, ¿cuál es? Que la gente se sienta en casa, particularmente en los sacramentos, en la liturgia de las horas, en las devociones, por lo menos las más universales. Ascética, esto también es parte de esa segunda fase. Ascética es una palabra que viene del griego como tantas otras, que quiere decir ejercicio. La ascética es la práctica perseverante que busca la adquisición de la virtud. Sigo en mi campaña de promoción de la Suma Teológica de Santo Tomás. Cuando quieran acercarse a Santo Tomás de Aquino, mi sugerencia es que no empiecen leyendo la Suma Teológica por la página número 1. Yo digo que con la Suma Teológica pasa más o menos lo mismo que con la Biblia. Ustedes han conocido a esas personas que dicen, voy a leer la Biblia. Génesis, Éxodo. Éxodo es más o menos emocionante. Levítico, está como aburrido. Nunca supe qué eran los Purim y los Urim. Pero bueno, ceremonias raras ahí. Bueno, sigamos, a leer la Biblia. Números, de la tribu de Aser. De la tribu de Neftalí, tantos. De la tribu de Rubén, tantos otros. ¿Yo qué hago leyendo esto, Dios mío? Esa no es la mejor manera de leer la Biblia, a pesar de que los libros van en ese orden. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ya en Deuteronomio es otra cosa. Yo tuve un muy buen profesor de Deuteronomio, por eso cito siempre con cariño ese libro. Quizás si yo hubiera tenido un buen profesor del libro de los Números, hablaría de otra manera. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en la Suma Teológica tampoco es buena idea necesariamente empezar por ahí, porque es que resulta que el tomo primero, la edición actual, la vigente, bilingüe, latín-español de la Suma Teológica tiene 5 volúmenes. El primer volumen es el que corresponde a la primera parte de la Suma Teológica, que es donde habla de la existencia de Dios, los atributos de Dios, la Santísima Trinidad, la creación visible, la creación del hombre, la providencia y el gobierno del universo. Esos son los temas del primer tomo. Pero resulta que ese primer tomo requiere bastante, pero bastante dosis de filosofía. Y de buena filosofía, no sirve cualquier filosofía. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted arranca la Suma Teológica, le va a pasar lo que le pasó a mi papá. Mi papá llegó a un artículo, él empezó a leer la Suma Teológica y llegó por allá a una cuestión que se llamaba De Simplicitate Dei, o sea, sobre la simplicidad de Dios. Y vio que no entendía nada de la simplicidad de Dios. Y cuando vio que no entendía la simplicidad de Dios, dijo, entonces, si no entiendo ni la simplicidad de Dios. Y hasta ahí le llegó su lectura. ¿Por dónde hay que empezar la Suma Teológica? Esta es una sugerencia práctica. Empiecen por lo que se llama la secunda secunde. Es decir, la segunda parte de la segunda parte, donde Santo Tomás habla de las virtudes. Mucho me parece que en la edición esta que hicieron los dominicos de España, la edición de la BAC en 5 tomos, corresponde lo que les estoy diciendo a empezar por el volumen número 3. Me parece que ese es el que hay que empezar. Pero guíense por lo que les estoy diciendo, empezar por lo de las virtudes. Entonces, ¿qué es ascética? Ascética es el camino de la virtud. Ascética es el ejercicio de que lo que yo pienso lo vivo. Ustedes saben que con este sínodo de la familia, celebrado en 2014 y 2015, ha habido todo tipo de exabruptos y todo tipo de expresiones dolorosas para aquel que ame la iglesia. Para mí una de las cosas más dolorosas es la gente que pretende separar doctrina y pastoral. ¿Cómo se te ocurre que vas a separar la doctrina y la pastoral? Si tú separas en la iglesia la doctrina y la pastoral, es lo mismo que decirle a una persona, dedíquese a creer una cosa y dedíquese a vivir otra cosa.
Y resulta que el gran ejercicio es es el ejercicio de que lo que yo creo es lo que yo vivo, y porque lo que yo vivo es la expresión de mi fe. Pero ese ejercicio requiere una victoria continua sobre sí mismo. ¿Eso es bíblico? Sí. ¿Por qué? Porque tú te vas al capítulo 5 de la carta a los Gálatas y te das cuenta que entre los frutos del Espíritu Santo, o sea, señales clarísimas de que el Espíritu Santo está obrando en su merced, ¿es cuál? La persona tiene dominio de sí mismo. Una persona que está gobernada por el consumismo, está gobernada por la ira, está gobernada por la lujuria, está gobernada por cualquier vicio, esa no es una persona en la que esté gobernando Dios. Entonces la ascética no es sino sacar la conclusión lógica de que Dios es el que gobierna mi vida, pero eso no es fácil, porque resulta que eso implica, entre otras cosas, que yo he de ser coherente en mis palabras, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis acciones. Eso no es fácil. Me encontré con que los quechuas tenían un resumen, por aquí tengo la foto. Los quechuas tenían un resumen de qué era una vida buena, la manera como ellos entendían, lo que nosotros llamamos ascética. Vamos a ver si aquí aparece la foto, porque es que es bueno que se vea en quechua. Eso lo encontré por allá en Perú. Y por aquí anda. Las palabras son estas en quechua, que estará pésimamente pronunciado por mí: Amasúa, Amacuela, Amayuya. Esas tres expresiones significan: no mientas, no robes y no te quedes ocioso. Así sintetizaban la vida moral los incas en su lengua quechua. No digas mentiras, no le quites nada a nadie, pero tampoco te quedes ocioso. Está bien, es una buena síntesis. Algo así es lo que pretende la ascética. Sin ser perezoso, haciendo las cosas, hágalas bien. Este es un camino, 2 es una segunda etapa, y esa segunda etapa es larga. La gran mayoría de nosotros, si hemos tenido ya una experiencia clara de querigma, una experiencia clara donde le hemos dicho seguramente con todo el entusiasmo y el fervor a Cristo Jesús: yo soy tuyo, tú eres mi Señor, yo creo en ti. Si hemos pasado por esta fase, lo más probable es que nos encontremos en la 2 y no nos encontremos en la 3. Porque en la 2 es donde está uno luchando por esto que se llama coherencia, que se llama crecimiento, que se llama victoria sobre sí mismo. Esto es formación de la voluntad, y es una de las cosas que menos le interesa a los gobiernos hoy. Los gobiernos quieren que usted forme su cabeza, sobre todo para que usted tenga habilidades técnicas y tecnológicas. No para que usted descubra la verdad, sino para que usted tenga una formación técnica y tecnológica. Usted forme su inteligencia unidimensional técnica. Pero a los gobiernos no les sirve que usted forme su voluntad, porque resulta que una voluntad formada es una voluntad libre, y los gobiernos lo necesitan a usted esclavo. La gran mayoría de los gobiernos lo necesitan esclavo. Por eso no descansarán hasta que se legalice la marihuana, no descansarán hasta que se legalice el aborto en todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque siempre hay que dejar la posibilidad de que la gente sea adicta a lo que sea. Nos necesitan adictos al juego, adictos al sexo, adictos a la droga, adictos. ¿Por qué? Porque la gente adicta es gente que no pone problemas. El adicto solamente está pensando en su adicción, y ese no pone problemas al poder central. El mensaje cristiano es exactamente lo contrario, es un mensaje de libertad. Adicto de nada, esclavo de nada, libre de todo, libre para Dios. Para ser libres nos liberó Cristo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces, esta fase segunda es una fase en la que uno hace todas estas operaciones: conoce mejor la fe, aprende a sentirse en casa en la iglesia, trabaja en el tema de la coherencia y va aprendiendo cómo dar testimonio, es decir, cómo contarle a otros lo que le ha sucedido a uno. Esa es la fase segunda. Pero acuérdese que aquí estamos hablando de los predicadores. Eso quiere decir que aquí estamos hablando no solamente de que nosotros tenemos que vivir esto, sino de que nosotros hemos de acompañar, animar, iluminar este proceso en otros. No sé si me explico. O sea, no estamos hablando solamente de que a nosotros nos toca vivir esto. Estamos diciendo de que para nosotros la tarea
es no solamente vivirlo, sino ayudar a que otros lo vivan. Entonces, un buen predicador, un verdadero predicador, debería tener grandes características para exponer la fe, grandes características para presentar el misterio cristiano, especialmente en sus sacramentos, de modo que en la iglesia todos se sientan en casa. Grandes cualidades para ayudar a que las personas se conozcan a sí mismas, se cuestionen y encuentren estrategias para crecer en la virtud. Y algunos elementos para que las personas puedan avanzar en su testimonio. Eso es ser verdaderamente predicador. Si estamos hablando de predicación propiamente dicha. ¿Dónde suele darse esto? Lo mistagógico, lo ascético y lo testimonial suele darse en retiros espirituales o cursos o actividades de esa clase. Pero es importante que nosotros como predicadores nos formemos en todo esto. La tercera fase ya es un encargo de vida. ¿Cuál es mi misión en esta tierra? ¿Cuál es el sentido último de mi existencia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en último lugar? Por supuesto, la palabra misión viene del latín. El verbo es mito con doble T, que significa enviar. Entonces, la misión es ¿a qué soy enviado yo? Eso es lo que significa misión aquí. Y se llega a esa tercera fase cuando la persona descubre con claridad para qué le sirve la vida. Cuando la persona no solamente conoce, sino que participa y vive del misterio. Eso quiere decir que esa persona entra en un proceso de comunión profunda con la cruz. Porque resulta que la cruz es la fuente de salvación, ¿no? Dijimos que aquí en esta fase de las características decíamos que toda gracia viene por la cruz de Dios, ¿no? Todo viene por la cruz. Entonces la mística, en el fondo, ¿qué es la mística? La mística es el fruto de una vida coherente que quiere participar al máximo del misterio del amado. Eso es, una vida coherente, una vida coherente. Decía San Ignacio de Loyola, no me parece que sea otra cosa la santidad, sino la vivencia de la virtud y la mucha unión con Dios. Es decir, se refiere a las fases 2 y 3, el gran San Ignacio de Loyola. Eso quiere decir que la mística presupone que ha habido todo un trabajo ascético. Es decir, una persona coherente que conoce y ama la iglesia y se siente en casa en la iglesia, que tiene un conocimiento, un radar bastante extenso de lo que es la fe cristiana, esa persona quiere vivir en unión con Cristo, no le pone límite alguno a su unión con Cristo, ha encontrado que su misión en la tierra es esa unión con Cristo. Ahí se llega a esa tercera fase. Las características de esa tercera fase, ¿cuáles van a ser entonces? Esa es una pregunta que siempre me pareció muy difícil porque llevo algunos años tratando de exponer esto, hasta que me di cuenta que la respuesta estaba más sencilla en una frase clave de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís dice, la paciencia que tienes en la adversidad, esa es la que tienes y nada más. Entonces, ¿dónde se conoce la tercera fase de la persona? En una serie de virtudes como por ejemplo la humildad, como por ejemplo la paciencia, el agradecimiento, la constancia, pero sobre todo la clave está en la palabra paciencia. Porque ser paciente cuando nadie lo molesta a uno es fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, esa clase de paciencia sí la tengo. Si nadie me molesta, yo tengo una paciencia. Pero hay que ver, ¿es la paciencia cuando qué? Cuando viene la contradicción, cuando viene el ataque, cuando viene la persecución. Es ahí donde aparece la verdadera paciencia. Y es ahí donde se sabe si estamos aquí en fase 2 o si estamos aquí en fase 3. Porque la persona que está en fase 3 o llegando a fase 3 es una persona que rápidamente prontamente asocia su sufrimiento al de Cristo con una paz muy grande, sin enredarse. En cambio, el que está solamente aquí, de todas maneras queda dominado por la idea de que hay algo injusto que me está aconteciendo, pero esto injusto no me debería suceder. El pensamiento que domina aquí en fase 2 es todavía el pensamiento de la justicia. Lo que es justo, a mí me tienen que tratar con justicia. En cambio, el pensamiento que domina aquí es el pensamiento de la redención. Ay, pero esto tiene tantas trampas que tendríamos que hacer todo un curso, porque es que resulta que hay personas que tienen una serie de complejos, un problema psicológico, o que tienen una pésima autoestima, y entonces la persona dice, pues esto sí, realmente es lo que yo me merezco, es que yo no me merezco más. Eso tampoco es. Acuérdate que en el querigma yo me he sentido infinitamente amado. Entonces el chiste está en que la persona
sabiéndose infinitamente amada, infinitamente preciosa delante de Dios, coherente en su virtud, capaz de darse cuenta de lo que le están haciendo, sin embargo, lo asocia de tal manera y con una paz y libertad tan grande al amor de Cristo que permanece en él. Cuando eso sucede, uno dice, mis respetos, aquí estamos hablando de otro nivel. Ya esto es otro nivel. Por hablar de una santa al azar, tomemos a Catalina de Siena. Resulta que Santa Catalina era una persona muy joven cuando empezaron a desarrollarse en ella unos carismas absolutamente extraordinarios, especialmente de don de ciencia, don de sabiduría, don de entendimiento, una cosa que dejaba asombrados a todos. Entonces, uno de tantos padrecitos incrédulos, perversos de aquella época, fue a entrevistarse con ella y más o menos la entrevista consistió en que era vaciarla. ¿Usted qué hace engañando tanta gente? Debería suspender esa hipocresía en la que vive y no sé qué. Una serie de acusaciones sin ningún sentido. Ese fue uno de los que se convirtió, gracias a ella, porque él miraba la manera como ella reaccionaba a los insultos. Y él nunca había visto eso. Nunca había visto que una persona, cuando era insultada, reaccionara de esa manera. Quiere decir que Catalina tenía una pésima autoestima, era un caso psiquiátrico, tenemos que darle droga psiquiátrica para que recupere su estabilidad emocional, sus endorfinas, sus dopaminas. No, ella se sentía infinitamente amada, una persona coherente en su fe, pero al mismo tiempo dentro de esa coherencia tenía unas medidas de proporción de lo que el amor de Dios quiere hacer en la historia humana, que desde esas medidas de proporción ella leía su propio pecado. Muchos sacerdotes no le entendió a ella. O sea, ella decía, por ejemplo, yo soy una gran pecadora. ¿Qué entendían ellos? Esta es una mujer obsesionada por el pecado. No. Lo que ella estaba diciendo es la capacidad, es fruto de la capacidad que Dios le había dado para ver desde aquí lo que está sucediendo en la iglesia. Ella se daba cuenta la dimensión de las providencias, milagros y dones que Dios le había dado, la dimensión de las necesidades del mundo y decía, para lo que yo he recibido, lo que yo estoy dando es nada. Ella no estaba exagerando. Ustedes no consideren que cuando los santos dicen, yo soy un gran pecador, yo soy el peor de los pecadores, ay, sí, eso lo dice por edificarnos. No, señor. Es que efectivamente, si tú conoces lo que sucedió dentro de esa persona, tú ves que esa persona tiene una lógica para decir eso. Entonces eso fue lo que le pasó al padrecito este, que era un gran teólogo y que se fue allá a insultarla, y se daba cuenta de que ella no tenía baja autoestima, no le midió las endorfinas, pero no tenía baja autoestima, no era una persona tonta, se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, y desde su coherencia entendía que efectivamente ella necesitaba ser corregida. Entonces cuando resulta que ella tenía más razones para entender por qué necesitaba ser corregida, que toda la rabia y la presunción de este cura para hablarle a ella, el cura se derrumbó. Se dio cuenta, esto es oro puro. Entonces cuando él salió de ahí, quedó totalmente confundido y le dijeron, bueno, ¿y ahora qué opina de la tal Catalina? Y lo único que pudo decir es oro puro. Eso es lo que significa esta mística. Eso es esta mística. Eso es vivir esto. Por supuesto, es parte de esa tercera fase, una conciencia serena de las postrimerías, es decir, muerte, juicio, infierno y gloria. Tener claridad sobre las postrimerías. Entonces, ¿un buen predicador qué es? Un buen predicador es el que ya ha hecho este recorrido, o sea que ya por ahí vamos mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un buen predicador es el que ha hecho este recorrido y que además, recibiendo las gracias necesarias del Espíritu Santo, sabe dirigir, sabe discernir y sabe acompañar estos procesos. Ese es un verdadero predicador. Y estos son los temas de predicación cuando se trata de acompañar la vida del cristiano. El predicador no se centra únicamente en el cristiano, el predicador acompaña la vida de la iglesia. ¿Cuáles son las grandes áreas en las que un predicador debe prepararse para acompañar la vida de la iglesia? Con esto terminamos. Son 7 áreas. Primero, esta claridad de lo que va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento.
el esquema básico de por qué existen libros históricos sapienciales, cuál es el papel de los libros que los judíos llamaban los escritos, cuál es el papel del Pentateuco, qué significa la ley, qué era la ley para ellos, ese tipo de preguntas básicas pero muy profundas sobre la Biblia, y por qué es insuficiente el Antiguo Testamento, en qué sentido es nuevo el Nuevo Testamento, cuál es la novedad que trae ese Nuevo Testamento, por qué no esperamos otro testamento, porque es que hubo gente que dijo que se necesitaba otro testamento. Por allá salió como en el siglo XII un señor, Joaquín de Fiori, diciendo que se necesitaba otro testamento. O sea, estaba el antiguo, estaba el nuevo y el de él. Entonces, estos temas básicos, esta visión bíblica profunda, y sobre todo, cómo se da la evolución, cuáles son los hilos, cuáles son los puentes que conectan. Yo siento angustia, claro, yo mismo tengo tanto de qué corregirme, pero siento angustia cuando veo cómo está la iglesia, porque estas cosas, mucha gente no sabe cómo responder, cuáles son los hilos que conectan al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y resulta que los hilos son clarísimos. El anuncio de una nueva alianza, como aparece en algunos profetas, señaladamente en Jeremías, en Ezequiel, en Joel, entre otros, aparecen el anuncio de una nueva alianza. Ese es un hilo que une los testamentos. En el Deuteronomio hay un hilo. Moisés dice, Dios les va a dar otro profeta como yo. Ese es un hilo que une. Un hilo que une al Nuevo Testamento con el Antiguo son aquellas promesas universalistas que se encuentran, por ejemplo, en Isaías. Vendrán todas las naciones. Esos mensajes universalistas que están en Isaías y en otros conectan inmediatamente con Mateo capítulo 28. Id y anunciad el Evangelio a todas las naciones. Pero el hilo más importante, por lo menos esta es la convicción que yo tengo, el hilo más importante es el que pasa por María Santísima, por San José, por Simeón, por Ana, y ese hilo se llama los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé, que es como el testamento último del Antiguo Testamento, la herencia última del Antiguo Testamento, es lo que conecta directamente con las bienaventuranzas de Jesús. Entonces un buen predicador tiene que tener esto mejor explicado que lo que yo acabo de decir. Tiene que tener esto claro, porque este es el mapa bíblico. Este es el esquema básico que te permite moverte en la Biblia como en tu casa. Uno no puede moverse en la Biblia de otra manera. Un predicador tiene que moverse en la Biblia, tiene que saltar del cantar de los cantares al Apocalipsis, volver de ahí a Zacarías, entender que Zacarías es un profeta posexílico. ¿Y qué implica eso? Si usted no tiene ese mapa, entonces usted está hablando de alguien a quien no conoce. Y eso, querido hermano, se nota. Cuando usted está hablando de lo que no conoce, eso se nota. Segunda área de crecimiento, hay que prepararse muy bien en el tema de la liturgia. Tenemos un héroe, Dios lo bendiga por siempre, Benedicto XVI, que pone en el centro la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia es el lugar donde bebemos en toda su pureza el misterio cristiano y el primer lugar donde lo celebramos. Entonces se necesita tener muy claro el tema de ciclos, símbolos, sacramentos. Estas son cosas que tenemos que tener con gran claridad en nosotros. Se necesita igualmente el tema de la historia. Es decir, todo tema que usted vaya a desarrollar como predicador, usted va a necesitar desarrollarlo de una manera histórica. ¿Qué quiero decir de una manera histórica? Mire, el recorrido mínimo que tiene un tema es Biblia, bases bíblicas, recorrido en algunos padres de la iglesia, eso se llama patrística. Padres de la iglesia son los grandes autores, pastores, escritores y santos, particularmente del primer milenio, tanto en Oriente como en Occidente. Luego, ¿qué dice el magisterio de la iglesia? Para esto es una gran referencia al catecismo de la iglesia católica que nos dio Juan Pablo II. Y luego tener alguna idea de cuáles son las cuestiones disputadas de nuestra época. Entonces, un buen predicador tiene que tener esa clase de mapas sobre por lo menos los temas fundamentales. Por decir algo, bautismo, Eucaristía, perdón. ¿Cómo se abordaría el tema de vida consagrada? Pues hombre, miro en la Biblia, miro en la patrística, miro en el magisterio, miro algunas cuestiones disputadas. O sea que este esquema que he puesto aquí como historia, este esquema no se refiere a un tema, sino se refiere a la manera usual como uno debe desarrollar los temas que expone en una buena ¿qué? Catequesis. Un buen predicador debe aspirar para sí mismo
y para la gente a la que se dirige, debe aspirar a transmitir una visión sapiencial, lo que podríamos llamar una cosmovisión. Una visión sapiencial. Esto es indispensable. San Buenaventura decía que hay que llevar todo conocimiento al conocimiento teológico. Por supuesto, uno no puede ser experto en todo, pero tener alguna idea de cómo conecta la ciencia, la filosofía, el arte, la sociología, cómo esas cosas conectan, cómo todo ello conecta con el mensaje de la fe. Eso es lo que se llama una visión sapiencial. Quinto, la hagiografía. Cuanto más y mejor conozcan ustedes de las vidas de los santos, hagios en griego significa santo. Entonces la hagiografía es vidas de los santos. Recuerden ustedes que las vidas de los santos no son simplemente anécdotas simpáticas, las vidas de los santos son palabras del Espíritu Santo en la historia humana. Repito, las vidas de los santos son palabras del Espíritu Santo en la historia humana. El Espíritu nos dice a través de los santos cómo es Cristo, cómo ama Cristo. Acuérdate que según la expresión de San Agustín, nosotros todos, en unión con el Hijo de Dios, formamos el Cristo total. Eso quiere decir que la santidad tuya, que es única, y la tuya, que es única, es una expresión de ese Cristo único, de ese Cristo total. Al presentar las vidas de los santos, nosotros lo que estamos presentando es la plenitud de Cristo. Lo que Cristo quiere ser, la riqueza del Evangelio se descubre en los santos, porque la riqueza del Evangelio solo se percibe allí donde se vive el Evangelio. Yo no sé, entonces, ahí es donde me dan a mí pesar, más que rabia u otro sentimiento adverso, ahí es donde me da pesar el caso de los evangélicos y de los protestantes, porque ellos se pierden de muchísimos de estos recursos. Ellos se quedan sin esto, se quedan sin la mayor parte de esto, se quedan sin la mayor parte de esto. Es decir, se concentran mucho en la parte bíblica y en eso nos dan ejemplo. Pero es que una buena predicación toma toda la realidad humana, ¿no? Entonces los ejemplos de los santos es clave. Lo que ustedes aprendan y conozcan y esos testimonios de los santos son impresionantes. Muchas personas se convencen más y se enganchan más con una narración que con una explicación abstracta. Entonces, cuantas más narraciones usted conozca, por supuesto que sean fidedignas, que sean veraces, ¿no? Cuantas más narraciones usted conozca, mejor predicador es. Eso es parte de la vida de la iglesia. Hay una serie, en el número 6 he puesto lo que yo llamo saberes complementarios. ¿Complementarios a qué? A lo que pusimos aquí de mistagogía. Aquí podríamos trazar una línea punteada desde mistagogía hasta saberes complementarios. Dijimos que el oficio de la mistagogía era ¿cuál? Pues entre otras cosas que la gente se sintiera en casa. Pues saberes complementarios, ¿cuáles son? Por ejemplo, saber de historia de la iglesia, saber de los concilios, algo de derecho canónico. En este sentido, la gente que estudia teología, que sé que entre ustedes hay algunos que estudian teología, pues si estudian en un lugar donde realmente se practica esto, están recibiendo un tesoro invaluable. ¿Por qué? Porque en una buena carrera de teología, en un buen curso de teología, obviamente te van a presentar todos esos saberes complementarios. Entonces ahí va a aparecer moral, y va a aparecer derecho canónico, y va a aparecer historia, y va a aparecer seguramente lo que tiene que ver con otros aspectos de la vida cristiana, pastoral, qué sé yo. Esos son saberes complementarios. Y por último, la predicación acompaña la vida de la iglesia ayudando a hacer esto, hermenéutica, teología de la historia y leer los signos de los tiempos. Un buen predicador ha de tener un esquema que ayude a describir cómo estaba obrando el Espíritu Santo en distintas fases de la historia. Yo sé que esto puede sonar muy lejano para algunos, pero grandes autores lo intentaron. Fíjate, por ejemplo, cómo San Agustín, en su obra prácticamente última, La ciudad de Dios, lo que hace es eso. Lo que hace San Agustín es ponerse a analizar dentro del gran esquema de Dios para qué servía el Imperio Romano. ¿Qué papel cumplía el Imperio Romano? ¿Por qué fracasa el Imperio Romano? Porque es que Agustín muere en el año 430, cuando el Imperio Romano en Occidente está en franca decadencia.
Todavía no habían tomado los bárbaros la ciudad de Roma, pero ya estaba en una decadencia espantosa. Entonces Agustín tiene que analizar, eso se llama teología de la historia, analizar por qué ese imperio decae de esa manera. Tenía que mirarlo. Eso se llama teología de la historia. Y hermenéutica, pues es esa lectura profunda que hacemos. Bueno, pues ahí está el esquema. Esto es lo que significa prepararse para ser predicador. Creo que a todos nos queda algo de tarea, muchas cosas en las cuales podemos y debemos fortalecernos, pero sobre todo entender algo, que hemos de empezar por fortalecernos aquí, en Cristo, en el poder de su Espíritu, en la eficacia de su gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.